Me llamo Marisol Aguirre Pedraza. Tengo 47 años. Y quiero contarte sobre los 22 minutos que estuve sentada en un estacionamiento subterráneo, sosteniendo una llave, sin poder obligarme a caminar 10 metros hasta la puerta. Era un martes de marzo, muy temprano. El frío de esas mañanas de Guadalajara que te engañan. No es el frío del norte, no te congela, pero se mete. Mi aliento empañaba el parabrisas, aunque ya había apagado el motor. Tenía en el bolsillo derecho del blazer una llave de latón, pequeña, con cabeza redondeada, con una etiqueta de papel amarrado con cuerda que tenía mi nombre escrito con la letra que yo había conocido durante 16 años. No mi nombre completo, no Marisol Villanueva, que había sido mi nombre legal durante 11 años. Solo Marisol. Como si no hubiera otra persona en el mundo a quien esa llave pudiera estar destinada. Mi esposo llevaba 14 meses muerto, y en esos 14 meses yo había visto como un testamento que jamás había visto antes le transfería todo: la casa, las cuentas de inversión, el seguro de vida, a una mujer llamada Jimena Robledo Salazar, descrita en los documentos legales como su socia y compañera de vida. Lo había impugnado, había perdido, y lo que me quedaba, legal y oficialmente, era esa llave y una carta notariada diciéndome dónde usarla. Debajo de la firma de Héctor había una sola oración adicional: siempre supiste encontrar lo que necesitaba encontrarse. Había leído esa frase probablemente 200 veces. Todavía no sabía si era un regalo, una disculpa o algo completamente distinto. Estaba ahí, sentada en ese estacionamiento, tratando de decidir si importaba, si la intención detrás de una cosa cambia lo que esa cosa es. Y no pude responder eso, así que le marqué a Claudia. Contestó al segundo timbrazo. Estoy afuera, le dije. Ya sé, dijo ella. Ya estoy en el lobby. Hay un señor aquí adentro leyendo una revista al revés, que yo creo que es señal. Entra, Marisol. Así que entré. Pero antes de contarte lo que había en esa caja, y te voy a contar todo, necesito llevarte al principio, porque esta historia no es realmente sobre una caja de seguridad. Es sobre lo que pasa cuando te das cuenta de que la vida que estabas viviendo fue construida sobre una versión de una persona que no existía completamente. Y lo que haces con eso, cuando estás parada en los escombros, eso es toda la historia. Antes de seguir, si ya estás aquí conmigo, ya metida en esto, dale like y suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Y comparte esto con alguien que lo necesite escuchar, porque creo que más gente de lo que imaginas ha estado sentada en un estacionamiento con algo que le da miedo abrir. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me ves y qué hora es ahí. De verdad quiero saberlo. Bueno, déjame llevarte al principio. Crecí en el barrio de Analco, en Guadalajara. No es un barrio del que escriben los suplementos culturales. Es el tipo de barrio donde el papá de todos trabaja en algún lugar ruidoso y llega a casa cansado. Y la mamá de todos tiene un sistema para estirar el gasto de la quincena hasta que dure 3 semanas sin que nadie lo sienta. Mi padre, Ernesto, fue operador de maquinaria en una planta embotelladora de la zona industrial de El Álamo. Mi madre, Carmen, cosía a domicilio desde la sala de la casa, ropa de uniforme para escuelas, vestidos de graduación, uniformes de enfermeras, con una Singer eléctrica que empezaba a sonar desde las 6 de la mañana y nunca llamó su trabajo de otra manera. El énfasis era de ella. Lo decía en serio. Éramos 4 hermanos. Roberto, que emigró a Chicago hace 15 años y que sigue siendo el más buena persona que conozco, aunque solo lo veo en Navidad cuando puede. Claudia, que vive en Zapopan y que es la única persona en mi familia con quien hablo de lo que realmente me pasa. Y Fermín, el más chico, que tiene síndrome de Down y que desde que mis papás envejecieron ha dependido en buena parte de mí, económicamente y en presencia. La casa era cálida pero callada de una manera específica. El amor en mi familia se expresaba con actos, no con palabras. Mi papá no decía te quiero fácilmente, pero a las 11 de la noche le arreglaba el contacto de la cocina a Claudia
porque ella había mencionado que el foco parpadeaba. Mi mamá no decía, estoy orgullosa de ti, pero te planchaba la blusa que ibas a usar en tu entrevista de trabajo, con tanto cuidado que parecía nueva. Aprendías a leer los gestos en lugar de esperar las palabras. Lo que también aprendí, sin que nadie me lo enseñara con intención, fue que la precariedad económica era algo que se cargaba por dentro. No se dejaba ver. Se manejaba en silencio y con dignidad, y nunca dejabas que la gente a tu alrededor te viera calcular. Lo absorbí tan completamente que lo sigo haciendo ahora. Sigo sentándome con las cosas difíciles en privado antes de dejar que alguien vea que estoy sentada con ellas. Cuando tenía 13 años, la planta donde trabajaba mi papá lo suspendió sin goce de sueldo durante 3 semanas por una disputa sindical que él no había iniciado. Llegó a casa un martes al mediodía, nunca llegaba al mediodía, y se sentó en la mecedora del patio sin quitarse los zapatos de trabajo, con la mirada en el piso de cemento. No dijo nada durante casi una hora. Yo me senté en el escalón de junto. Tampoco dije nada. No sabía qué decir, y creo que también entendía, a los 13 años, que hay cosas que necesitan ser testificadas sin comentario. Lo vi volver a sí mismo, despacio. La espalda se le fue enderezando. Se paró. Entró a la cocina y puso a calentar café en la estufa. Decidí algo esa tarde que nunca he podido articular limpiamente hasta hace poco. Decidí que lo más importante que una persona podía tener no era el dinero, ni la seguridad, ni siquiera el amor. Era la capacidad de reconstituirse después de un golpe, de sentarse con el peso completo de algo terrible, y luego pararse y poner a calentar el café. Llevo practicando eso desde entonces. Me pagué la carrera en la Universidad de Guadalajara, con una beca parcial por promedio, y con trabajo de medio tiempo en la fotocopiadora de la Facultad de Derecho, copiando expedientes para estudiantes y abogados. Estudié Ciencias de la Información con especialidad en archivística. Mi mamá dijo que era algo práctico. Mi papá dijo que era trabajo de verdad, que viniendo de él era el elogio más alto. Terminé en 5 años sin deuda. Considero eso uno de los 2 logros de los que estoy más orgullosa. El segundo te lo cuento después. Entré al Archivo Histórico Municipal de Guadalajara a los 24 años, como asistente. Fui jefa del archivo a los 37. Dirijo un equipo de 5 personas. Superviso más de 180,000 documentos físicos y digitalizados, escrituras de propiedad, actas notariales, planos catastrales, padrones históricos. Soy, por cualquier medida profesional, muy buena encontrando cosas que han sido escondidas. Es mi trabajo literal. Quiero que te quedes con ese detalle. Importa más de lo que yo sabía en ese momento. Conocí a Héctor Villanueva Morán cuando yo tenía 29 años, en un congreso regional de gestión documental en Puerto Vallarta. Era encantador y curioso, y me hacía preguntas sobre mi trabajo como si las respuestas le interesaran genuinamente. Para alguien en mi campo, eso no es poca cosa. Los ojos de la mayoría de la gente se nublan a los 45 segundos de enterarse de lo que hago. Los de Héctor no. Platicamos 3 horas. Nos casamos 18 meses después. Vivimos en una casa en la colonia Chapalita. Una casa de los años 50 con jardín adelante y árboles de trueno en la banqueta que se ponían color cobre cada noviembre. Yo creí, de verdad creí, que lo conocía. No perfectamente, no sin puntos ciegos, pero de la manera fundamental que importa. Creí que sabía quién era. Quiero detenerme aquí un momento, porque sé que algunas de ustedes que me están viendo han estado en una versión de este lugar. No necesariamente en esta situación exacta, sino en esa desorientación específica. El momento en que te das cuenta de que algo sobre lo que construiste todo tu sentido de estabilidad estaba construido sobre terreno que no era tan sólido como creías. No tiene que ser un matrimonio, puede ser un trabajo, una amistad, un padre, una versión de ti misma de la que estabas segura. Si alguna vez has sentido eso, ese vértigo particular de darte cuenta de que el mapa que has estado usando no coincide con el territorio, creo que vas a entender cada cosa que viene después. Dale like. Suscríbete para no perderte a dónde va esto. Y comparte con alguien que lo entendería,
porque creo que la persona correcta lo necesita escuchar. Ahora déjame contarte sobre el mensaje de texto. Héctor murió de un infarto a los 53 años, en su coche, en el estacionamiento de un hotel en Polanco, Ciudad de México, a 3 horas en carretera de un departamento donde, como me enteré 3 días después de su muerte al revisar su celular, una mujer llamada Jimena Robledo Salazar había estado viviendo durante los últimos 4 años de los 6 que llevaban juntos. No me enteré por un abogado, no me enteré por una confrontación, ni por un correo descubierto, ni por un recibo de hotel en la bolsa de un saco. Me enteré por un mensaje de texto que ella le mandó a las 11:47 de la noche en que él murió. Yo acababa de volver de identificar el cuerpo. Estaba parada en mi cocina en pijama. El mensaje decía: «La cena está en el horno. ¿Ya vas para acá?». Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca abajo en la barra de la cocina. Terminé mi vaso de agua. Fui a sentarme en el patio trasero hasta que salió el sol. No lloré hasta el miércoles siguiente. Sola, en mi carro, en el estacionamiento del archivo, cuando ya todos se habían ido. 4 horas. Luego me fui a casa, hice pasta, y me puse a leer el Código Civil de Jalisco en el capítulo de sucesiones. Así soy yo. El testamento se leyó 6 semanas después de la muerte de Héctor, en las oficinas de un despacho de abogados en la Ciudad de México que yo nunca había escuchado, un jueves por la tarde de noviembre, cuando la luz entraba por las ventanas con ese ángulo bajo y plano que hace que todo se vea ligeramente irreal. Para entonces ya había contratado al licenciado Bernardo Salcedo Villanueva. Es un abogado de derecho sucesorio y registral, que trabaja en un despacho propio en la colonia americana de Guadalajara, local en la planta baja de una casa porfiriana, libreros del suelo al techo, una ventana que da a una bugambilia. Me lo recomendó una colega del archivo, que lo describió como alguien que lee escrituras como otros leen intenciones. Con eso me bastó. Estábamos sentadas frente a los abogados de Jimena, un despacho corporativo de CDMX, 2 licenciados, con trajes que comunicaban exactamente lo que se proponían comunicar, y el testamento fue leído en su totalidad. Había sido firmado 14 meses antes de la muerte de Héctor, ante notario público, con 2 testigos que yo nunca había visto en mi vida. La firma era de él, la reconocí de inmediato. La ligera inclinación hacia la izquierda de la H mayúscula, la forma en que nunca cerraba del todo el bucle de la segunda E en Villanueva. Era real. Supe que era real antes de que nadie lo dijera. La casa de Chapalita. Las cuentas de inversión. Un seguro de vida que había sido silenciosamente modificado 18 meses antes. Los bienes personales. Todo, en su totalidad, para Jimena Robledo Salazar, descrita como su socia y compañera de vida. Para mí, una carta notariada y una llave de caja de seguridad en la sucursal del Banamex en el centro histórico de Guadalajara. Recuerdo la calidad exacta del silencio en ese cuarto después de que se leyó el párrafo final. No era un silencio de sorpresa. El otro lado sabía lo que venía. El silencio era mío. Bernardo puso su mano plana sobre su bloc amarillo de notas. Un gesto contenido, pequeño, y no me miró, que era exactamente lo correcto. Lo agradecí. En el camino de regreso a Guadalajara esa tarde, le pregunté directamente: ¿el matrimonio me da base para impugnar? Estuvo callado por un momento de la manera específica en que él se calla cuando está siendo cuidadoso. Le da causa, dijo. No le da certeza de resultado. Hizo una pausa. Hay algo en la estructura del activo en este testamento que he estado tratando de articular. Una manera particular en que se describen los bienes más antiguos. No está mal, exactamente. Está acomodado de una manera que he visto antes. No puedo decirle más hasta que lo entienda mejor. Presenté la impugnación. 14 meses de procedimientos, escritos, audiencias. Bernardo metódico y minucioso. Los abogados de Jimena agresivamente competentes. Todo avanzando con la indiferencia específica de un proceso legal que no se preocupa por qué tan cansada estás. Me senté en esa audiencia final en febrero y escuché al juez familiar confirmar la validez del testamento, y lo vi convertirse en oficial, documentado, sellado.
Manejé de regreso a casa. Reorganicé todos mis documentos en un nuevo sistema de archivo. No dormí hasta las 4 de la mañana. Lo que quiero que entiendas sobre ese periodo, esos 14 meses entre la muerte de Héctor y ese martes en el estacionamiento, es esto. La gente seguía preguntándome cómo estaba. Mis compañeras del archivo, las vecinas de la colonia Ladrón de Guevara donde rentaba el departamento, Roberto llamando desde Chicago cada tanto, Claudia apareciendo los domingos con tupper. Y yo seguía diciéndoles alguna versión de «estoy bien, voy saliendo adelante», que era verdad de la misma manera en que una presa está saliendo adelante. La presión estaba ahí, solo estaba contenida. Lo que nadie veía, lo que yo apenas me dejaba ver, era la vergüenza específica. No la traición exactamente, no el duelo, la vergüenza de haber sido la persona en esa casa que no supo, de haber construido 11 años de vida cotidiana dentro del secreto de alguien más. Soy una mujer que encuentra cosas por oficio. Soy una mujer que puede localizar una escritura mal archivada de 1987 en 40 minutos. Y había vivido junto a una vida paralela durante más de una década sin encontrarla. Quiero preguntarte algo, y lo digo en serio. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de descubrir que alguien en quien confiabas completamente había construido algo junto a tu vida sin que tú lo supieras? No una traición que hubieras podido ver venir, sino toda una arquitectura paralela, levantada en silencio mientras tú estabas ahí mero. Déjame eso en los comentarios. Porque pienso mucho en lo que eso le hace al sentido que una persona tiene de su propia percepción. Y creo que más gente entiende esto de lo que habla. Leo todos y cada uno de los comentarios, y quiero escucharte. Esa vergüenza era lo más pesado que cargaba. Más pesado que el duelo, más pesado que la incertidumbre económica de estar pagando renta en un departamento con un solo sueldo a los 45 años. Porque el duelo tenía una forma que yo reconocía. Mi papá en la mecedora del patio, mirando el piso. Sabía qué hacer con eso. La vergüenza no tenía forma. Claudia fue la persona que no me dejó que me tragara entera. Había llegado al archivo hace 6 años como asistente de catalogación. Antes de eso trabajaba en el IMSS, pero pidió el cambio porque quería algo más tranquilo, dijo, aunque con ella nunca es del todo tranquilo. Tiene 43 años, una hija de 9 llamada Valentina, a quien yo llamo la filósofa, porque la niña explica todo con una seriedad que no corresponde a su tamaño. Claudia creció en la misma casa que yo, en Analco, y tiene una cualidad que reconocí desde que éramos chicas y de la que he dependido desde entonces. Dice lo que piensa, no con dureza, con precisión. La semana después de la audiencia final, Claudia llegó a mi departamento un jueves por la noche con un tupper de sopa de lima y una botella de vino tinto barato, y se sentó en mi mesa de la cocina y me dijo, sin preámbulo, necesito que me cuentes todo lo que realmente sientes, no la versión que has estado practicando. La miré un momento, luego le conté. Me tardé como 1 hora. Parte de eso nunca lo había dicho en voz alta. La parte de la vergüenza. La parte de cómo me seguía encontrando haciendo arqueología mental, repasando conversaciones específicas, fines de semana específicos, buscando los momentos en que debía haber visto. La parte de cómo no podía dejar de pensar en que Jimena había mandado ese mensaje a las 11:47 de la noche, y que Héctor no había estado ahí para recibirlo, y que en algún lugar de Polanco había una cena en el horno poniéndose fría. Cuando terminé, Claudia sirvió más vino y se quedó callada un momento de su manera particular, no buscando palabras, sino asegurándose de que las que tenía fueran las correctas. Estás haciendo la cosa, dijo, donde tratas tu propia percepción como si estuviera a juicio, como si la pregunta fuera si estuviste suficientemente atenta. Pero Marisol, él era una persona que tomó la decisión deliberada de esconderte algo, todos los días. Eso no es un hueco en tu percepción, es alguien trabajando activamente en tu contra. Había escuchado versiones de esa lógica antes, me la había dicho a mí misma, pero algo en la manera en que Claudia lo dijo en mi cocina, plano y seguro, hizo que aterrizara diferente. Me dejó esa llave, dije, de todo lo que había, solo a mí. Lo sé, dijo ella.
No sé si eso lo hace mejor o peor. No respondió eso. No fingió tener la respuesta. Nada más se quedó ahí sentada. Y yo lo agradecí de la manera específica en que agradeces a alguien que no intenta arreglar lo que no se puede arreglar. La carta del banco había llegado 3 semanas antes de ese martes de marzo. No un aviso legal formal, una carta sencilla y discreta del gerente de la sucursal del centro histórico, informándome que yo era la titular registrada de la llave de la caja número 1147 y que el acceso podía coordinarse cuando yo lo dispusiera. La había dejado en la barra de la cocina y había pasado junto a ella 6 días antes de volver a levantarla. Luego la puse en mi archivero, en una carpeta nueva que etiqueté simplemente con el número de la caja. Me senté con eso 2 semanas más antes de llamarle a Bernardo. Ábrala, dijo él sin dudar, cuando le expliqué lo que había recibido. Lo que sea que haya en esa caja, necesito saber con qué estamos trabajando. Y Marisol, lo que sea que encuentre, llámeme inmediatamente después. No se quede con eso. Había hecho la cita para ese martes. Había puesto la alarma a las 7. Había planchado el blazer gris la noche anterior, ese que me pongo cuando necesito sentirme entera. Me había puesto el reloj de mi mamá, la Citizen de acero con carátula blanca que ella usó 20 años y que me dio cuando entré de base al archivo. Había manejado al centro en el frío delgado de la mañana y había entrado al estacionamiento subterráneo del edificio y apagado el motor. Y me había quedado sentada ahí 22 minutos, con el aliento empañando el parabrisas. Y entonces Claudia me había dicho que había un señor leyendo una revista al revés en el lobby, y yo había salido del coche. La empleada del banco nos llevó a un cuarto privado, pequeño, limpio, una mesa y 2 sillas, y un panel de separación. Puso la caja sobre la mesa y se retiró. Era un rectángulo de metal gris estándar, 30 centímetros de largo. Se veía completamente ordinario, lo cual de alguna manera lo hacía peor. Claudia se sentó frente a mí. No dijo nada. Puse las manos planas sobre la mesa, a los lados de la caja. Pensé en mi papá enderezando la espalda, parándose, poniendo el café a calentar. La abrí. Dentro de la caja había 3 cosas. Un sobre de papel craft sellado con lacre, rojo oscuro, marcado con lo que parecía una huella de pulgar en lugar de un sello, lo cual me golpeó de inmediato como algo deliberado, algo elegido, no conveniente. Debajo, 2 documentos en una funda de plástico transparente. Y debajo de esos, una fotografía pequeña, boca abajo. Abrí el sobre primero. 9 páginas escritas a mano, con la letra de Héctor. La ligera inclinación hacia la izquierda, la E que nunca cerraba bien. La reconocí de la manera en que reconoces una voz en el teléfono antes de que la persona diga quién es. Inmediatamente, en el cuerpo, antes de que la mente lo alcance. No lo leí en voz alta. Lo leí de la manera en que leo todo lo importante. Completo, sin pausas, sin dejarme reaccionar hasta tener el cuadro entero. Claudia estaba sentada frente a mí mirando mi cara y no decía nada, que era exactamente lo correcto, porque mi cara estaba haciendo cosas que yo no podía controlar y necesitaba que alguien las testificara sin comentarlas. Me tardé 11 minutos en leer 9 páginas escritas a mano. Lo sé porque estaba viendo el reloj en la pared encima de la cabeza de Claudia sin querer, igual que había visto el reloj del tablero en el estacionamiento, midiendo la duración de las cosas, tratando de ubicarme en el tiempo cuando todo lo demás se sentía sin ancla. Esto fue lo que decía la carta. Héctor Villanueva Morán no era su nombre legal original. Había nacido como Jesús Héctor Buendía Ferral, en Torreón, Coahuila, en 1970. El segundo hijo de un hombre llamado Aurelio Buendía, que en 1993, cuando Héctor tenía 23 años, fue procesado penalmente por fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aurelio Buendía había operado una serie de esquemas de inversión durante 7 años que habían defraudado a 43 personas de sus ahorros para el retiro. Algunas de esas personas lo perdieron todo. El caso fue documentado, procesado,
y terminó con una condena de 9 años en el penal de Puente Grande. Héctor no fue procesado. La carta era muy clara en esto, y yo le creí, no porque quisiera, sino porque tenía la textura específica de una cosa verdadera, la manera en que una cosa verdadera incluye sus propias complicaciones en lugar de limarlas. Había sabido, de manera general, que los negocios de su padre no eran limpios. No había sabido la escala. No había sabido nada de las 43 personas. Cuando llegó el procesamiento, se enteró por el periódico, no por su padre. Lo que siguió fueron 18 meses viendo cómo todo lo que su nombre tocaba quedaba contaminado. No legalmente, profesionalmente, socialmente, de la manera específica en que un apellido puede volverse un veredicto cuando las noticias son suficientemente locales y la comunidad suficientemente cerrada. Solicitó puestos para los que estaba calificado y no recibió respuesta. Entendió la aritmética. En 1995, tramitó un cambio de nombre civil ante un juzgado de Torreón. Jesús Héctor Buendía Ferral se convirtió en Héctor Villanueva Morán. Se fue a Guadalajara. Empezó de nuevo. Me conoció como Héctor Villanueva. Me casó como Héctor Villanueva. Había tenido la intención, la carta lo decía múltiples veces, de múltiples maneras, con una especificidad que me indicó que había escrito y reescrito esa sección en particular, de decirme la verdad. Antes de que nos pusiéramos serios. Luego, después de ponernos serios, antes de la boda. Luego, después de la boda, cuando las cosas se asentaran. Luego, después del primer año, cuando el momento correcto había pasado y retomarlo, requería explicar por qué había esperado, que requería explicar todo de nuevo. La ventana seguía cerrándose. Seguía diciéndose que el nombre era un tecnicismo legal, y que la persona era la misma persona, y que el matrimonio era real. No estaba equivocado en lo último. Tampoco tenía suficiente razón en lo demás. Lo sabía. La carta lo sabía. Eso era lo más doloroso de leerla. No había autoengaño en ella. Entendía exactamente lo que había hecho, y lo había hecho de todas formas, repetidamente, durante 11 años. Y se había sentado con ese conocimiento en la misma casa donde yo me sentaba con mi ignorancia completa. Y entonces, en la 7ª página, la frase que cambió todo. La primera escritura de la casa, la de Chapalita, fue registrada a nombre de mi nombre original, Jesús Héctor Buendía Ferral, en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco en 2001, 2 años antes de conocerte. Los abogados que contraté en la Ciudad de México para redactar mi testamento no sabían esto. Jimena no sabe esto. Una escritura registrada a nombre de una persona que ya había tramitado un cambio de nombre civil, sin que la resolución del cambio de nombre haya quedado inscrita formalmente vinculada al folio real del inmueble, genera un vicio en la cadena de titularidad que nunca fue revelado en el juicio sucesorio. El licenciado Salcedo Villanueva sabrá exactamente lo que esto significa. Lamento que hayas tenido que aprenderlo de esta manera. Dejé la carta sobre la mesa. El cuarto estaba muy callado. El reloj en la pared marcaba que habían pasado 11 minutos. Claudia dijo, Marisol. Ya sé, dije yo. ¿Qué significa? Saca los documentos de la funda. Ella estiró la mano y sacó los 2 documentos de la funda de plástico transparente y los puso sobre la mesa. Una copia certificada de la escritura original de 2001, registrada a nombre de Jesús Héctor Buendía Ferral. Y una copia certificada de la resolución de cambio de nombre civil de 1995, emitida por el Juzgado Civil de Torreón, Coahuila. Claudia tomó la escritura. La leyó de la manera en que ella lee todo, eficientemente, sin performance. Vi sus ojos recorrer la página. La vi llegar al nombre. La vi quedarse muy quieta. Este es el momento. Aquí mero. Este es el momento en que quiero que te quedes un segundo, porque pienso en él constantemente. Este latido específico donde todo lo que me habían quitado seguía quitado, donde nada había sido restaurado legalmente, donde yo seguía siendo una viuda sentada en el cuarto privado de un banco, con una caja de secretos que me había dejado un hombre que no había sido del todo quien yo creía. Y lo que estaba cambiando no eran mis circunstancias, era mi comprensión.
El suelo se estaba moviendo debajo de la pérdida, y yo no sabía todavía si eso hacía la pérdida más grande o más pequeña. Si ese tipo de momento, donde la historia en la que has estado viviendo resulta tener una arquitectura diferente a la que conocías, te ha pegado en algún lugar real, dale like. Suscríbete, porque a donde va esto después es todo. Voy a seguir. Claudia puso la escritura boca abajo sobre la mesa y me miró. La cadena de titularidad del inmueble tiene un vicio, dijo. No en voz alta, no con dramatismo, de la manera en que ella dice las cosas que simplemente son ciertas. Una escritura registrada a nombre de alguien que ya había tramitado un cambio de nombre civil, sin que esa resolución quedara formalmente inscrita y vinculada al folio real del inmueble. Eso es un vicio que debió revelarse en el juicio sucesorio. No se reveló. Hizo una pausa. Lo que significa que el decreto sucesorio podría ser nulificable. Tomé la fotografía, la volteé. Éramos los dos, Héctor y yo, en las barrancas del Cobre, temprano en nuestra relación. Una tarde de octubre donde la barranca entera se ponía color cobre y ámbar, y uno tenía la sensación, parado ahí, de haberse metido dentro de un cuadro. Yo estoy riéndome de algo fuera del cuadro, la cabeza ligeramente echada hacia atrás. Héctor me está viendo a mí, no a la barranca, no a la cámara, a mí, con la expresión de alguien que está viendo algo que quiere memorizar. Estuve mirando esa fotografía mucho tiempo. Luego la puse con cuidado de regreso en la caja. Llamarle a Bernardo, dije. Bernardo contestó al segundo timbrazo, y le conté, brevemente y con precisión, lo que había en la caja. Hubo un silencio de su lado que duró lo suficiente para que yo entendiera que esto no era una sorpresa, no del todo. Que esto era la cosa que no había podido articular sobre la estructura del activo. La cosa acomodada de una manera que había visto antes. Venga mañana en la mañana al despacho, dijo. Traiga todo, todo. A la mañana siguiente me senté frente a Bernardo en su despacho de la colonia americana, libreros del suelo al techo, la ventana con la bugambilia que empezaba a rebrotar después del invierno, y puse los documentos sobre su escritorio uno por uno. Los leyó en el orden en que yo se los di. Escribió en su bloc amarillo. No habló hasta que los había leído todo 2 veces. Entonces se quitó los lentes y los dejó colgar de la cadenilla y me miró. El vicio en la cadena de titularidad es real, dijo. La omisión en el juicio sucesorio es significativa. La acción de nulidad del decreto es sólida, Marisol, genuinamente sólida. Hizo una pausa. Pero necesito que entienda lo que va a hacer el otro lado cuando se enteren de que esto viene. Los abogados de Jimena van a responder a cualquier promoción que presentemos, intentando reencuadrar toda la estructura del caudal hereditario como potencialmente viciada por la doble identidad. Van a argumentar que los bienes registrados bajo cualquiera de los dos nombres, sin documentación formal que los vincule, están legalmente enredados. Lo van a amarrar en litigio que no le conviene a nadie. En el peor caso, 2 años. Quizás 18 meses si somos eficientes. Puso la pluma sobre el bloc. O, y quiero que lo considere con cuidado, si Jimena recibe el cuadro completo antes de que sus abogados construyan una estrategia defensiva alrededor de él, es posible que esté dispuesta a negociar. Ella no sabe del vicio en la escritura. Puede que ni siquiera sepa del cambio de nombre. Me miró fijamente. Y Marisol, hay una cosa más. Jimena Robledo puede ser tan víctima del engaño de él como usted. Construyó su vida sobre el mismo terreno falso. Lo que sea que haya hecho, lo que sean sus decisiones, ella no supo quién estaba eligiendo. Me fui a casa. Me senté en la mesa de la cocina 3 días. Reorganicé todo mi sistema de archivo. No dormí particularmente bien. Le hablé a Roberto el domingo y le conté lo suficiente. No todo, pero lo suficiente. Y él dijo, haz lo que le dirías que hiciera a mí. Lo agradecí y colgué. Al cuarto día agarré el teléfono. Todavía tenía los contactos de Héctor, nunca los había borrado, lo cual yo entendía que era su propio tipo de información sobre mí. Encontré el número de Jimena, guardado en su teléfono simplemente como X. Lo marqué. Contestó al tercer timbrazo, cauta y controlada,
de la manera en que la gente contesta números que no reconoce, pero sospecha que pueden importar. Habla Marisol Aguirre, dije. Creo que deberíamos vernos. Tengo documentos que nos conciernen a las dos. El silencio que siguió fue suficientemente largo para que pudiera escuchar cómo le cambiaba la respiración. Luego dijo, con una voz cuidadosamente armada y solo ligeramente asustada. ¿Dónde? Nos citamos en una cafetería en la colonia americana, territorio neutral. Ella llegó 5 minutos antes, lo cual me dijo algo. Traía puesto un vestido wrap negro entallado bajo un abrigo de paño color camello, de corte sastre, y en la muñeca izquierda, ajustado con el broche cambiado de posición, podía ver el ajuste en la correa. Traía el reloj Seiko de Héctor. Lo noté de inmediato. No dije nada al respecto. Pedí un café americano negro. Ella no pidió nada. Deslicé el folder sobre la mesa. Leyó durante 11 minutos. Yo tomé mi café. La observé de la manera en que he pasado una carrera observando documentos, no buscando la información obvia, sino lo que está acomodado alrededor de ella, lo que ha sido puesto junto a otra cosa con intención. Observé el momento exacto en que llegó al nombre. Hubo un cambio muy pequeño, muy específico en su respiración. Cuando levantó la vista, su expresión no era lo que yo había preparado para recibir. No era desafío, no era enojo. Era la expresión de alguien a quien le acaban de entregar, en forma documentada, una duda que había estado cargando sin nombre. No era quien decía ser, dijo. No era exactamente una pregunta. No, dije, con ninguna de las dos. El silencio entre nosotras no era cómodo. Tampoco era hostil. Era el silencio específico de dos mujeres que habían sido engañadas en direcciones distintas por la misma persona, y que estaban sentadas una frente a la otra, sin la arquitectura de villana y víctima para organizarse. Este es el momento en que quiero poner algo en silencio, porque es el momento en toda esta historia donde sentí algo para lo que todavía no tengo una palabra limpia. No perdón, no era eso. No exactamente compasión, algo más parecido al reconocimiento. Ella también lo había amado. Ella también había construido algo en lo que creía. Y estaba sentada frente a mí, sosteniendo la prueba de que la base de eso no era lo que le habían dicho que era. Si eso te aterrizó en algún lugar, si alguna vez has tenido que sentarte con la complejidad de una pérdida que no le pertenece limpiamente a una sola persona, dale like. Suscríbete para no perderte lo que viene después, porque el final de esta historia no es lo que yo esperaba cuando entré a esa cafetería. No me interesa destruirte, le dije. Me interesa lo que es exacto. Dejé el café. La casa era el domicilio conyugal. Tengo la reclamación más sólida sobre ella, legal y prácticamente. Pero hay activos líquidos, y bienes personales, y cosas que yo no quiero, y tú quizás sí. Bernardo puede trabajar directamente con tus abogados si estás dispuesta. Ella miró hacia abajo, al reloj. Lo giró levemente en la muñeca. Y entendí, en ese momento, por qué lo traía. No como trofeo, como evidencia. Prueba de que alguien la había elegido. Prueba contra una duda que siempre había cargado y nunca había terminado de callar. Nunca me dijo, dijo, nada de esto. Yo creía que lo conocía mejor que... Se detuvo. Lo sé, dije. Yo pensé lo mismo. Fue el momento más honesto que ninguna de las dos había tenido en mucho tiempo. La negociación tomó 4 meses. Bernardo trabajó directamente con sus abogados, quienes se movieron con una eficiencia sorprendente una vez que el vicio en la cadena de titularidad y la exposición al litigio fueron presentados formalmente. La casa de Chapalita volvió a mi nombre en exclusiva. Una parte de los activos líquidos fue dividida equitativamente. Jimena conservó los bienes personales de Héctor, su coche, el contenido del departamento de Polanco. Se quedó con el reloj. No lo impugné. El día en que me devolvieron las llaves, mis llaves, de mi casa, legal y finalmente, manejé hasta allá y me estacioné en la entrada. No entré de inmediato. Me quedé con el motor apagado mirando los árboles de trueno en la banqueta, que apenas estaban comenzando a despertar después del invierno, el primer verde pálido apareciendo en las puntas de las ramas. Pensé en mi papá en la mecedora del patio. 45 minutos.
la espalda enderezándose, el café. Pensé, 45 minutos no es debilidad, es el reconocimiento honesto del peso de una cosa antes de soltarla y seguir. Me bajé del coche. La casa necesitaba trabajo, una bajada de agua en el lado oriente, un sello de ventana en el cuarto del fondo, la llave de la cocina que había estado goteando 2 años y que le había pedido a Héctor que arreglara por lo menos 4 veces y que nunca llegó a arreglar, por lo que fuera, entre todo lo demás que cargaba. Recorrí cada cuarto con las luces encendidas e hice una lista. Soy buena haciendo listas. Siempre he sido buena entendiendo qué necesita atención y en qué orden. Guardé la llave de latón en el cajón de la cocina, donde guardo las cosas que quizás todavía voy a necesitar. No sé todavía qué voy a hacer con la casa, si me quedo, si la vendo, si construyo algo nuevo dentro de las mismas paredes. No sé, y por primera vez en mucho tiempo, no saber no se siente como pérdida. Se siente como una pregunta que puedo responder en mi tiempo, en mi nombre. Me llamo Marisol Aguirre Pedraza. Tengo 47 años. Y finalmente entiendo algo que mi papá nunca dijo en voz alta, pero me demostró todos los días de su vida laboral. No tienes que ser una persona a la que las cosas difíciles no le afectan. Solo tienes que estar dispuesta a pararte después. Encontré lo que necesitaba encontrarse. Lo dije en voz alta. Y me fui caminando. Pero espera, porque hay una parte de esta historia que no te he contado todavía. La parte que tardé más en procesar. La parte que tiene que ver con lo que encontré en el cajón de la cocina de la casa de Chapalita el primer día que entré sola, 3 semanas después de que me devolvieran las llaves. Estaba ordenando, sacando las cosas de Héctor que habían quedado. Había poco. Los abogados habían coordinado que Jimena recogiera lo acordado antes de que yo regresara, pero en los cajones siempre quedan cosas que nadie ve. Una pila de menús de restaurantes que ya no existen. 2 pilas de baterías AA. Un adaptador de viaje para Europa de un viaje que nunca hicimos. Y en el fondo del cajón más pequeño, debajo de un sobre de plástico con tornillos sueltos, un cuaderno de pasta dura color azul marino. Chico, del tamaño de una mano, con una liga alrededor. Lo tomé. Lo sostuve. Reconocí la cubierta. Lo había visto antes, en la bolsa lateral de su maletín, sin saber qué era. Había asumido que era una agenda. Nunca pregunté. Me senté en el piso de la cocina. En el piso, no en la silla, porque las piernas simplemente no me cargaron hasta la silla. Y le quité la liga. El cuaderno tenía 47 páginas escritas. Lo sé porque las conté. Sentada en el piso de esa cocina, con la espalda contra el gabinete de abajo del fregadero y las piernas estiradas sobre el mosaico frío. Las conté antes de leer una sola línea, de la misma manera en que mido cualquier documento antes de leerlo. Primero el volumen, luego el contenido. Es un hábito profesional. Esa mañana también fue una manera de darme un momento antes de que las palabras llegaran. La letra era de Héctor. La misma inclinación hacia la izquierda. La misma E que nunca cerraba. Pero más apretada que en la carta de la caja fuerte, más pequeña, como si hubiera escrito con la intención de que cupiera más en cada página, o como si hubiera escrito en momentos robados, con prisa, cuando el espacio y el tiempo eran limitados. La primera entrada no tenía fecha. Decía solamente, hoy le pregunté cómo había dormido, y me contestó que bien, y supe que estaba mintiendo, porque cuando duerme bien, no se le forma esa línea entre las cejas al despertar. Llevo 11 años aprendiendo esas cosas de ella. No sé si eso me hace mejor o peor persona de lo que ya soy. Me quedé con esa página mucho tiempo. No era un diario de la doble vida. No había menciones de Jimena, no había fechas de encuentros, no había nada de lo que yo habría esperado encontrar si hubiera buscado evidencia de traición. Era otra cosa completamente. Era un cuaderno donde Héctor había estado escribiendo sobre mí. Observaciones pequeñas, precisas, del tipo que uno hace cuando presta atención de verdad. La manera en que yo reorganizaba el cajón de los cubiertos cuando algo me preocupaba. El ángulo específico de mi cabeza cuando escuchaba algo que me parecía interesante. La forma en que tomaba el café, siempre en 2 manos, siempre de pie junto a la ventana, nunca sentada hasta que el primer sorbo ya había pasado. No era un diario de culpa,
aunque había culpa. No era un diario de justificaciones, aunque había intentos de entenderse a sí mismo. Era, en la manera más honesta en que puedo describirlo, el registro de un hombre que amaba a alguien y que sabía que había construido ese amor sobre una mentira de omisión que ya no podía deshacer sin destruir lo construido, y que había decidido, con toda la cobardía y toda la humanidad que caben en esa decisión, seguir amando de todas formas y cargar el costo solo. No lo justifico. Necesito que quede claro que no lo justifico. Hay cosas que ese cuaderno no explica, y que ningún cuaderno podría explicar. Los años que le di sin información completa, las decisiones que tomé dentro de una realidad que no era la real, la vida que construí sobre un nombre que no era el verdadero. Esas cosas no se reparan con 47 páginas de observaciones amorosas. No funcionan así. Pero sí cambió algo. No la historia. No lo que pasó ni lo que me costó. Cambió una pregunta que yo había estado cargando desde el principio y que nunca había podido responder limpiamente. ¿Lo que teníamos era real? Y la respuesta, sentada en el piso de esa cocina con el cuaderno en las manos, fue sí. Dentro de todo lo que no fue verdad, eso sí lo era. Y esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Aprender a vivir con esa simultaneidad, con la rabia y el reconocimiento juntos, sin que uno cancele al otro, eso ha sido el trabajo real de este año. No el litigio, no la negociación, esto. Me quedé en el piso de la cocina probablemente 40 minutos. Luego me paré. Puse a calentar agua para el café. Abrí la llave del fregadero para ver qué tanto goteaba, que era bastante, y busqué en mi teléfono el número de un plomero que me había recomendado la vecina de enfrente. Lo llamé. Quedamos para el jueves. Eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho. Hay algo que quiero decirte antes de terminar, y quiero decírtelo con cuidado porque me importa que lo escuches bien. Durante todo este proceso, los 14 meses del juicio sucesorio, los 4 meses de la negociación, los 3 días que me senté en la mesa de la cocina decidiendo si llamarle a Jimena, las noches en que reorganicé archivos que no necesitaban reorganizarse, hubo una pregunta que la gente me hacía constantemente y que yo nunca supe responder con honestidad en el momento. ¿Cómo le hiciste? Y yo daba alguna versión de, fui al despacho de Bernardo, presenté los documentos, seguí el proceso. O, tuve a Claudia. O, es mi trabajo, soy buena encontrando cosas. Todas esas respuestas son verdad. Ninguna es la respuesta completa. La respuesta completa es esta. No le hice. Le estoy haciendo. Todavía. Hay mañanas en que me despierto en la casa de Chapalita y hay un segundo, solo un segundo, antes de que la mente se organice, en que todo es como antes. Y luego la mente se organiza. Y cargo eso. Y me levanto de todas formas. Lo que aprendí de mi papá en esa mecedora no fue que el dolor desaparece si te compones suficientemente rápido. Fue que componerte no significa que el dolor no estuvo. Significa que decidiste que el dolor no iba a ser la última cosa, que después del dolor viene el café, y después del café viene lo que sigue, y lo que sigue lo decides tú. Eso no es fortaleza en el sentido en que la gente romantiza la fortaleza, como si fuera una cualidad que algunas personas tienen y otras no. Es una práctica. Es una decisión que se toma cada mañana, a veces cada hora, a veces cada 20 minutos mientras estás sentada en un estacionamiento subterráneo con el aliento empañando el parabrisas. Y a veces la decisión es simplemente contestar cuando tu hermana te dice que hay un señor leyendo una revista al revés en el lobby. Y entrar. El cuaderno azul marino está en mi cajón de la mesita de noche. No lo he vuelto a leer completo. A veces abro una página al azar, no buscando nada específico, sino de la manera en que a veces abres una ventana, no porque haga calor, sino porque el cuarto necesita aire. Lo dejo ahí y sigo con lo que estaba haciendo. La llave de latón sigue en el cajón de la cocina. La llave del fregadero la arregló el plomero el jueves, puntual, en 40 minutos, por 400 pesos.
Me pareció la mejor inversión que había hecho en mucho tiempo. Bernardo me llamó hace 3 semanas para decirme que había recibido la inscripción definitiva del inmueble en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco, ya con la cadena de titularidad corregida y mi nombre como única propietaria. Me leyó el folio real por teléfono, el número completo, todos los dígitos, con la seriedad de alguien que entiende que los números importan y que este en particular importa más que la mayoría. Lo escuché completo. Le di las gracias. Colgué. Fui al cajón donde guardo las carpetas del inmueble y archivé la notificación en el lugar correcto. Luego me serví un vaso de agua. Fui al patio, el mismo patio donde siempre quise poner macetas y nunca puse porque Héctor decía que era mucho trabajo mantenerlas. Y me quedé parada un rato mirando el espacio. El siguiente fin de semana compré 6 macetas de barro y 3 plantas de bugambilia. Las puse yo sola. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo, y lo digo de verdad. ¿Alguien alguna vez te dejó algo, una verdad, un documento, una sola frase, que cambió completamente la historia que creías estar viviendo? Algo que llegó demasiado tarde y también exactamente a tiempo. Déjamelo en los comentarios. Leo todos y cada uno, y creo que las respuestas a esa pregunta son algunas de las cosas más importantes que la gente carga sin que nadie se las pregunte jamás. Si esta historia se quedó contigo, si alguna parte de ella se sintió familiar o verdadera o como algo que necesitabas escuchar hoy, dale like, suscríbete para estar aquí en el siguiente y compártela con alguien que la entendería, porque la gente que necesita estas historias rara vez las va a buscar. A veces la cosa correcta te encuentra cuando alguien que se preocupa por ti la pasa. Gracias por estar aquí, lo digo en serio. Me llamo Marisol Aguirre Pedraza. Encontré lo que necesitaba encontrarse, y las bugambilias, por cierto, ya están floreciendo.